Bienvenidos mis estimados alumnos, es un gusto poderlos saludar desde esta modalidad en línea con la materia de garantías individuales y derechos humanos. Hablamos bien la conceptualización en nuestro plan de estudio acerca de la unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Tomaremos en consideración nuestra primera unidad que habla de las generalidades de las garantías individuales. Esto tomando en consideración concepto, las fuentes, antecedentes y clasificación. Les comentaba que en el plan de estudio menciona garantías individuales y les hago un hincapié hoy derechos humanos debido a la nueva conceptualización del concepto de garantías individuales y tomar en consideración el nombre propio de nuestra actualidad, que es derechos humanos. Alguien puede leerme este pedacito de dónde surgen las garantías individuales o derechos humanos. Son la materialización de una relación jurídica tripartita que se da entre el gobernado, ya sea persona física o moral, las autoridades y el Estado, dentro de un orden jurídico normativo que tiene por objeto la regulación de la vida en una sociedad. Perfecto, gracias, mi estimada estudiante. Relación tripartita. Me gustaría mucho que dentro de su conceptualización lo mencionen, porque el gobernado, a partir del artículo primero, el artículo segundo y el artículo 34 constitucional, nos establece derechos que desde el momento de entrar al territorio mexicano estamos sujetos a su forma de gobierno. Nos establece que nos respeten también nuestra pluriculturalidad como gobernado y asimismo cómo nosotros adquirimos esa nacionalidad. ¿Y quién lo debe de reconocer? ¿A quiénes se les reconoce? Esto es pieza clave dentro de las garantías individuales, derechos humanos, a personas físicas o a personas morales. En la conceptualización de derechos humanos nos habla forzosamente de personas o bien de humanos. La palabra humano. Humano significa que tiene derechos y obligaciones dentro de nuestra Constitución, pero está resumiendo a personas físicas o morales. Autoridades y el Estado dentro de un orden normativo que tiene por objeto la regulación de una vida en una sociedad. Si recordamos nosotros el concepto de derecho, que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre que vive en sociedad, tiene en sentido que esa regulación le da vida a nuestra sociedad en el respeto de esos derechos humanos. Dice que puede ser escrito o consuetudinario. Nosotros es escrito. En México tenemos dentro de los antecedentes de los derechos humanos o garantías individuales, debemos de recordar a nuestras constituciones, la de 1824, la de 1836, la de 1857 y actualmente nuestra constitución, la de 1917. Y nos está haciendo hincapié a lo que tenemos establecido, a esa relación tripartita. En el primer caso, será la Constitución la fuente de las garantías individuales, ojo, para la actividad. En el caso de nuestro país, ellas están enunciadas en los primeros 29 artículos de la Constitución. Es muy interesante que hablen dentro del trabajo garantías individuales, pero que hagan ese hincapié hoy derechos humanos. Esas garantías son los derechos mínimos que tiene todo individuo por el hecho de encontrarse dentro del territorio nacional. ¿Qué artículos? Vuelvo a repetir, primero, segundo y 34. Esto quiere decir que estos derechos son solo una plataforma, un principio, un parámetro de determinación básica de los derechos de la persona, lo que lleva a concluir que esos derechos son posibles de aplicarse, ya sea a través de las constituciones de cada una de las entidades federativas o de los ordenamientos legales conforme al sistema jurídico nacional. Aquí vamos a hacer hincapié al 115 constitucional, ¿sí? En donde nos hace hincapié el territorio municipal y del Estado, haciendo énfasis en que si la Constitución política a nivel federal lo reconoce, las constituciones locales y lo que es el territorio de Estado y municipio se debe de acatar.
Las garantías individuales, básicamente hay un sujeto activo y un pasivo. El primero es el gobernado y el segundo es el Estado. Aquí hay una como una, digamos, disyuntiva, un punto de vista doble, en el aspecto de que activo siempre tenemos en cuenta que es el que va a dar la orden. Pero recuerden, ¿quién fue primero? ¿Gobierno o gobernado? ¿Quién lo puso antes? El gobernado decide la forma de gobierno. Entonces, sí, compañera Fernanda, ¿se acuerdan qué artículo habla de la forma de No, gobierno? sí, está bien, está la muestra. Gracias. Perfecto. ¿Saben ustedes qué artículo, se acuerdan qué artículo habla de nuestra forma de gobierno? Ya sé. El artículo 39 constitucional, 40 y 41, ¿verdad? Entonces dice que nosotros somos el sujeto activo. ¿Por qué? Porque a través de la soberanía elegimos nuestra forma de gobierno y el sujeto pasivo es el Estado, siempre y cuando todavía el Estado es el que debe prevalecer, cuidar y proteger esas garantías individuales. Se habla además de derechos públicos, subjetivos, siendo este último en virtud de que no recaen sobre objetos materiales, sino sobre personas. Sujeto activo, toda persona capaz de desempeñar cualquier tipo de actividad y contraer obligaciones en su relación con los demás. ¿Alguien puede leer esto, por favor? El sujeto en cuya esfera opera el acto de autoridad emanado de un órgano del Estado y que por consiguiente la relación de supra a subordinación son las relaciones entre gobernante y gobernado. Ahí nos está diciendo que cuando ya tiene el poder de nuestra soberanía en representación, ya es una relación subordinada. El gobernante es quien va a proteger esos derechos humanos, las garantías individuales y sobre todo lo va a hacer relativamente de una forma de subordinación, no de abuso de poder. El sujeto pasivo de la relación de las garantías individuales lo es el Estado con todas sus atribuciones potestativas. Las garantías individuales son derechos oponibles a las autoridades del Estado. Ingresó nuestra otra compañera, sí. Bienvenida, estimada compañera Ara Aguilar. Es un gusto. Perfecto. Dice las autoridades del Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una autoridad es todo funcionario de hecho o de derecho que puede disponer de fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones. Y nos presenta el cómo se clasifican estas garantías individuales o derechos humanos. Recordemos, menciona fuentes, ya características, ahorita lo vamos a tomar en consideración, y ya la clasificación de estas garantías individuales. Estamos hablando que el artículo 1, 4 y 12 de nuestra Constitución habla de la igualdad, garantías de libertad, 3º, 4º, 5º, por ejemplo, elegir la profesión o oficio que más nos plazca, el derecho de expresión, libertad de expresión. Miren, algo bien, digamos, determinante, el artículo 130. El artículo 130 dice que queda, digamos, afuera la iglesia de las decisiones del Estado. El 28 de los servidores públicos, y perdón, el 28 es prohibición de los monopolios. Entonces ahí es la libertad. Garantía de propiedad. Gracias, quien me espera. Hola, hola. Muchísimas gracias. Sí, a veces hay errorcitos de internet, una disculpa, pero ya saben, mientras tenemos
programada no se suspende. Seguimos, les agradezco. Y estábamos viendo la clasificación de esos derechos. ¿Pueden ver mi pantalla? No, por el momento no. No, ok, perfecto. Yo sí la veo. A ver. Sí, ok, entonces significa que todos sí. Ahí está. Ok, perfecto, gracias. Lo último que vimos, las de propiedad, el 27 de nuestra Constitución, las garantías de seguridad jurídica en general, garantía de retroactividad. Recuerden el artículo 14, la no retroactividad de la norma también. Garantías de seguridad jurídica en el procedimiento penal, artículos como el artículo 20, de seguridad jurídica en materia tributaria, artículo 31. Y nos menciona esto, concepto de los derechos humanos, que son las garantías individuales, como les decía yo. Dice, son derechos humanos que corresponden a todo ser humano. Aquí, desde el punto de vista de ser humano, la diferencia es que el ser humano se considera como el hecho de que tiene que ser una persona física. Y desde un punto de vista de conceptualización de garantías individuales, puede ser persona física o persona moral. Entonces, ahí podemos considerar eso para nuestro trabajo. Son derechos que atribuimos a los seres humanos y que sirven de garantías morales en apoyo a su exigencia para disfrutar una vida que tranquila, una vida asegurando la protección de nuestra integridad, de nuestra... Vamos un poquito con la historia de los derechos humanos. Habla, ejemplo, de un cilindro, un documento escrito en piedra por el rey Ciro. Algunos consideran que este cilindro fue la primera declaración de los derechos humanos. Recuerden que dentro de nuestras fuentes no forzosamente eran escritos. El Renacimiento, la dignidad humana radica en la capacidad creadora y su poder de autodeterminación. Es por eso que nuestra forma de gobierno tiene que ir como parte fundamental, que es la forma democrática. Modernidad, los hechos más importantes, la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Y en América Latina, no olvidemos las leyes de Indias, ayudó a mucho en la época de la conquista a la protección de sus derechos humanos, anteriormente garantías individuales. ¿Y cuál es la clasificación? De nuevo en general, ya sin hacer hincapié en los artículos, en general, derecho a la vida. ¿Qué otro derecho? Derecho a la libre expresión, a la libertad. Exacto. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿No? Sí. Ok, perfecto. A la libertad, a la justicia, libertad de expresión, muy bien. Tenemos varios derechos, derecho de petición, Excelente, derecho a libre tránsito. perfecto. Un derecho a la nacionalidad, Derecho a la participación en educación. la vida política, que eso recuerden, ahorita está en su auge, por ejemplo, el término de equidad de género, el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la privacidad, derecho a la seguridad social. ¿Saben ustedes qué ejemplo hoy estamos tomando en consideración un nuevo derecho? No nuevo, el derecho ya está, pero vamos a darle a admitir las compañías. Este derecho es reconocido, pero por ejemplo, hasta por pactos internacionales, como un nuevo derecho a nivel mundial, que es el derecho a un medio ambiente. Debido a esta globalización, debido a lo que está afectando a nuestros, digamos, polos, todo eso atrae. Bienvenidas, compañeras, una disculpa. ¿Todo bien? Ya vimos la clasificación de los derechos a la libertad, los artículos que hacen hincapié,
Díganme ustedes, cuasi abogados, dentro de las fuentes de las garantías individuales, menciónenme la que hemos hecho hincapié hoy en día. ¿Cuál es la fuente primordial de las garantías individuales? La Constitución. Excelente. Vimos ahorita un poquito de antecedentes de los derechos humanos. Hoy derechos humanos, anteriormente garantías individuales. Muy bien, la Constitución. Recuerden hacer con consideración las constituciones que hemos tenido. Bien. Vamos con la clasificación de las garantías individuales. Tomamos en consideración lo que hacíamos mención en el aspecto de las garantías de igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica del procedimiento penal, y hablar un poquito de esto de obligaciones de los mexicanos. Lo vamos a hacer un poquito en unidad número 2. Haciendo referencia a qué características tienen los derechos humanos, hoy derechos humanos, anterior garantías individuales, ¿qué características son las que comparten esas garantías individuales? Mencionen alguna característica. Por ejemplo, es universal. Excelente, muy bien, es universal. Porque se aplica a todas las personas. Excelente, se Desde que nace. aplica a todas las personas. Muy bien. ¿Qué otra característica? ¿Alguien más? Que son de supremacía, o sea que no hay, que de ella salen todas las demás leyes. Ok, perfecto. Porfa, al considerar las características, hablamos muy bien de la universalidad y estamos hablando de esa supremacía. Se refiere a la positividad de las garantías individuales. ¿Qué significa la positividad? Que lo reconoce nuestra Carta Magna, y en el artículo 133 habla de la supremacía constitucional, lo que hace hincapié la compañera Fernanda, es decir, que es suprema. Y con ello al 136, que habla de la inviolabilidad de la norma. Muy bien. ¿Qué otra característica? Son irrenunciables. Perfecto. Irrenunciables, lo que también tenemos como en consideración, que son, permíteme, voy a rever el chat. Ok. Son irrenunciables, y lo que son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? Que no podemos transmitirlas. Son garantías propias. Ejemplo, la libertad. ¿Cuántos nosotros apreciamos nuestra libertad? Todos, ¿no? ¿En qué casos nosotros somos privados de la libertad? Puede ser por algún crimen o por estar cumpliendo una sentencia. Exacto. Muy bien, el haber cometido un delito. Excelente. Y no, pues nos quitan por parte del gobierno una sentencia, un acto de autoridad, no, cierta parte, por decirlo así, respetando, claro que sí, el derecho de nuestra libertad, pero cuando son delitos, como en el caso que comentaba la compañera, hace mención de que sí, en efecto, cuando se comete un hecho ilícito, pues somos privados de nuestra libertad, pero aún así, en esa libertad tenemos, como ya lo vimos, la libertad de un debido proceso, ¿cierto o no? ¿Sí? Comparto Sí. pantalla y me ayuda alguien a leer, si es posible. Características de las garantías individuales. Universales, como bien ya lo planteó el compañero Víctor, mi comandante, no se pueden, son aplicables a todas las personas desde que nace, son irrenunciables, no se pueden renunciar a ellas, son imprescriptibles, no se extinguen,
es decir, las seguimos teniendo, por eso incluso cuando comentamos ahorita en privación cuando se comete un delito, pues todavía existe el principio de inocencia, presunción de inocencia. Son inalienables, no se pueden suprimir a la persona, son limitadas del poder del Estado. El Estado carece de poder sobre ellas, es decir, el Estado no las va a quitar, no va a hacer ni cualquiera de estas características para beneficio de otra persona. Y están protegidas, que es una característica que vamos a ver en la siguiente unidad, por el poder, protegidas por el amparo constitucional. En el caso de un derecho humano no esté protegido por una garantía individual, se puede recurrir a un amparo para cumplir este tipo. Y ya hablamos de sus tipos: garantías de igualdad, las garantías de libertad, garantías de propiedad, y lo que dice también garantías de seguridad jurídica desde el artículo 16, debido proceso, no lo olviden, también 14, 16, 20. ¿Quiénes me acompañan? Porque realmente me da mucho gusto ver a varios. Gerardo Ruiz Trujillo, si puede usted comentar desde dónde usted está conectado, la modalidad online. Igual, compañero Víctor, compañera Andrea, ¿desde dónde están ustedes? Bueno, me presento, soy capitán retirado de la Policía Federal, Víctor Arturo Abarca Palomeque. Estoy radicando actualmente en Pichucalco, Chiapas. Aquí tengo un pequeño negocio y estoy a sus órdenes para Muchas usted y todos los gracias. licenciados. Gracias, mi capitán. Corrijo. Compañera Araceli o compañera Fernanda, Andrea, compañero Gerardo, si no pueden, no se preocupen, entiendo, muchos de ustedes también están laborando. Buenas tardes, compañeros, me presento, soy Fernanda Martínez, soy contadora y pues a sus órdenes. Muchísimas gracias. Contadora, pues entonces ahorita en lo que es la garantía, protección fiscal, ahí va a ser su fuerte. Sí, de hecho, pues está en el 31, fracción 4. Muchísimas gracias. Sí. Araceli Aguilar, Andrea, Gerardo Ruiz, si alguien más puede comentar, ya sea por chat. Si no, entiendo, muchos de ustedes me han escrito que están en otra actividad. Okay, voy a adelantar un poquito de lo que les pedimos. Araceli, ¿sí? Ok. De actividad final. Es un esquema. Los esquemas son conceptuales, son sencillos. Habla del resumen de los diversos derechos humanos, garantías individuales, el juicio de amparo. ¿De dónde se va esta clasificación de las garantías individuales y su resumen? Pues prácticamente el resumen es esto, de la clasificación de las garantías individuales, haciendo hincapié a sus características o bien a sus fuentes. Recuerden que es resumen, pero no debe de pasar por alto los artículos que mencionamos sobre la clasificación de las garantías individuales y sobre todo esta clasificación de igualdad, de libertad, de propiedad y seguridad jurídica, y poner también, aunque no está dentro de la clasificación como tal, pero entra entre la seguridad jurídica, también la del debido proceso. Entonces van a usar ustedes este esquema, lo van a desglosar, va a ser conceptual y van a tener que tipificar en la Constitución dónde están esos tipos de derechos individuales y dónde se encuentran, como el ejemplo que les mencionaba. Ajá, aquí. Hagan de cuenta, es como este esquema y van a clasificar las garantías. De hecho, esta tecnolectura la encuentran en programas y objetivos
y ustedes nada más pueden copiar y pegar el artículo, irnos directamente a nuestra Constitución, cosa que por favor, si los invito a participar, la próxima sesión, tener un bosquejo de esta clasificación y podamos nosotros contribuir con los artículos que menciona ya para la sesión 2, que es la clasificación de las garantías y la suspensión de las garantías. Que recordemos, el artículo 29 interviene mucho en la suspensión y el juicio de amparo, que es lo que vamos a tomar hincapié en el 103 y 107 constitucional. Agradezco mucho que estén comentando en foro, son un grupo participativo, me gusta su dinámica. Recuerden que tener una participación, tener actividad en tiempo y forma y sesiones, tendrán un y que la actividad sea muy satisfactoria, tendrán una calificación totalmente exitosa. De mi parte ha sido todo, me da mucho gusto saludarlos, espero haya contribuido un poco en estos temas, donde dice reglamentación y principios constitucionales de las garantías individuales. La reglamentación, conforme a nuestro derecho positivo, también en derechos humanos firmamos convenios, pactos, como lo dice el 133 constitucional. Es muy importante que lo pongan en su actividad, el 133 y 136. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, Lic. Capitán, muchísimas gracias. Buenas tardes. Contadora, muchísimas gracias. Mi estimada Muy amable. compañera Andrea y el compañero Gerardo, muy amables. Tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Lic. La otra sesión los espero. Gracias. Excelente tarde. Igualmente.